ti, amado Señor. También te entrego la vida de Manuel en esta hora, Señor, que es el que nos va a dar su santa palabra, Señor, para que esa palabra sea un refrigerio para nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos regale sabiduría y entendimiento para que nosotros podamos comprender el mensaje que nos va a dar Manuel en esta noche. Dejo a cada uno de mis hermanitos delante de tu santa presencia, Señor. Y también, Padre, pongo una necesidad delante de ti, que me han llamado ahorita para que clame por una personita amiga que tiene cáncer, Señor, y su familia está en mucha angustia. Yo la coloco delante de tu presencia, porque yo sé, Señor, que tú eres la persona que llena la vida de las personas, porque tú eres el médico por excelencia en nuestras vidas. Yo te entrego la vida de esta hermana, Padre Santo, creyendo, orando y creyendo que tú, Señor, la puedes sanar de acuerdo a tu santa voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Adelante, Amén. Manuel. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Manuel Mejía, Amén. que es el predicador de esta noche. Amén, amén. Qué bueno. Así que adelante, Manuel. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, bendito sea tu nombre por siempre. Y muchas gracias, Señor, porque nos permites un día más la vida y este momento de comunión con tu palabra a través del estudio, a través de la oración. Bendice a cada hermana que es congregada y bendice a cada persona que ha solicitado que expongamos su caso ante tu presencia. Sí, Señor. Te suplicamos que nos guíes tanto en pensamiento, en sentimiento y en acciones, a fin de que se refleje nuestra relación contigo. Sí, Señor. Danos sabiduría para entender, danos fe para creer y sobre todo danos valor para vivir estas cosas que tú nos revelas. Que cada uno de nosotros pueda ser un instrumento en tus manos y que tu Santo Espíritu nos edifique, nos santifique y nos utilice a todos para tu gloria y tu honra. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. 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 Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes y buenas noches por allá. Buenas Dios tardes, le hermano. bendiga. Dios le bendiga, hermano Manuel. Amén, amén. Muchas gracias a todas. Bendición, Pues, manito. Dios te bendiga. amén, Leonor, amén. Fue un placer saludarle a todos los que están conectados, a Nancy, a nuestra hermana evangelista Miriam, a Donna, a Caris, a Nubia, a nuestra hermana Leo, a nuestra hermana Araceli, desde allá de Yarumal, Antioquia, a nuestra hermana Jacqueline Navia, que está en Chile, a nuestra hermana Rosita, que está aquí en Alicante, nuestra hermana Ingrid Henao, que está desde Colombia, a Alba Ibáñez y a Josefina Santos. Josefina es de República Dominicana, ¿eh? Estará allí desde San Francisco de Macorís, en el nordeste de la República Dominicana. Muy bien, hace mucho tiempo que no compartía con ustedes el estudio de la palabra por mis horarios de trabajo. Claro, yo tengo unos horarios un poco raros y a veces, cuando me lo permiten mis labores, me conecto y a veces puedo escuchar, a veces las máquinas que opero me dejan escuchar, otras veces no, pues son máquinas muy ruidosas. Bueno, en esta tarde para Latinoamérica y ya casi noche, ya noche aquí en Europa del Este, en Europa Occidental, quisiera compartir con ustedes una meditación sobre el libro de Daniel y su contenido, casi a vuelo de pájaro por encima. Miren, dicen los estudiosos que Daniel es una profecía y que Apocalipsis es la explicación de esa profecía. Cuando dicen eso, se están refiriendo a que Daniel consta de dos partes.
Daniel está escrito en 2 tomos. Hay un tomo que es abierto desde el principio, se entiende todo lo que contiene, porque el mismo libro va explicando lo que significa. Y el segundo tomo está cerrado y sellado, según la orden que se le dio a Daniel en el capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra el libro y sella la profecía, porque para muchos días será entendido en el tiempo del fin, cuando muchos corran de aquí para allá. Y el conocimiento, que en muchas traducciones aparece la palabra, y la ciencia se aumentará. La palabra ciencia no es la mejor traducción. Esa palabra debe ser traducida como, y el conocimiento se aumentará. Porque la palabra ciencia, por lo general, en la época que estamos viviendo, a la gente piensa más en tecnología, en internet, en cohetes, aviones y un montón de cosas que ha hecho de nuestro mundo un mundo prácticamente tecnológico. Pero allí, la ciencia se aumenta de Daniel 12:4. No está refiriendo a tecnología, sino a teología, conocimiento de la Biblia o del contenido de esa parte de Daniel que fue sellado o cerrado. Mire, en la Biblia se habla mucho de profecía. Uno de los textos interesantes que hablan sobre esto de profecía aparece en 1 Corintios 14:22. Os recomiendo tomar vuestras Biblias y, si es posible, un lápiz y un trozo de papel para que tomen nota de algunas cosas que vamos a decir, porque les servirá luego de repaso para vuestro conocimiento personal y para poder compartir con algunas personas que en algunas ocasiones le preguntarán sobre el contenido de hoy. En 1 Corintios 14, si usted nota en su Biblia, ese capítulo 14 de 1 Corintios trata sobre el hablar en lengua. Y Pablo hace un contraste entre el hablar en lenguas y las profecías. ¿Qué tiene que ver hablar en lengua y profetizar? Eso es a raíz de lo que ocurrió el Pentecostés, que los discípulos hablaron en lengua para que algunos judíos que ya no hablaban el hebreo ni el arameo, que estaban en Jerusalén en aquella ocasión, pudiesen llevarse el conocimiento del evangelio, de lo que estaba pasando, en sus propios idiomas. Entonces el Señor derramó el Espíritu Santo e hizo que discípulos que no habían estudiado lengua, pudieran hablar en otros idiomas. Contrario a lo que ocurrió en Babilonia, que hablaban un solo idioma, entonces el Señor derramó el Espíritu Santo allí y la gente comenzaron a hablar en idiomas diferentes que no se entendían los unos a los otros. En Babilonia fue para desunir ese don de lengua. Y en Jerusalén, en aquella ocasión, día de Pentecostés, fue para unir dos propósitos diferentes. Entonces, en 1 Corintios 14:22 dice, así que las lenguas son por señal. Fíjense que dice que el hablar en lengua es una señal. ¿Para quiénes? No a los creyentes, sino a los no creyentes o incrédulos, como algunas traducciones dicen. Pero la profecía es una señal no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando el creyente ve que se cumple la profecía que él sabe, entonces su confianza en la palabra de Dios se redobla. Su confianza en Dios sale fortalecida, porque está viendo el cumplimiento de la palabra en sus propios días y en su propia vida. Y en 1 Tesalonicenses, el mismo Espíritu Santo, a través del mismo apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 5:20, se nos aconseja, y no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Así es que también el apóstol Pedro nos habla en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20, segunda de Pedro 1:20, nos dice allí que ninguna profecía de la Escritura fue traída. ¿Por qué? Es de interpretación personal o privada. Las profecías no son de interpretación. O sea, el individuo que estudia la Biblia no puede interpretar la profecía de la Biblia según él crea, según a él le convenga. No, 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 no. Aquí nos dice, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o particular.
Y luego explica en el verso 21, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no es un invento de los hombres las profecías de la Biblia, sino que los santos hombres de Dios, ¿a quién les revela Dios la profecía? A los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que el hombre, el santo hombre de Dios es un instrumento. Realmente la profecía viene de parte del Espíritu Santo, que es Dios omnisapiente, que todo lo sabe. Entonces puedes revelar el futuro con antelación. Desde el pasado Dios revela el futuro. A eso se le llama profecía clásica. Y entonces entendemos que no es de origen humano. Entonces, Apocalipsis 1:3, fíjense, ya en el tercer versículo del libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, vuelve otra vez y nos recalca la importancia de la profecía. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué os parece? Y ya en el capítulo 22, en el capítulo final de Apocalipsis, en el versículo 7, fíjense lo que vuelve a recalcar. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y contrario a Daniel, que en el capítulo 12, versículo 4 de su libro se le ordena cerrar y sellar el libro, a Juan en el capítulo 22, versículo 10, fíjense la orden que le da el ángel. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué les parece? Hay un montón de referencias. Miren, 53 veces aparece esa palabra en la Biblia, la palabra profecía, 53 veces. Y qué interesante que uno de los libros más conocidos en el adventismo, uno de los libros más estudiados, es el libro de Daniel, porque los adventistas pensamos que allí está la explicación de por qué existe el adventismo del séptimo día, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, qué papel jugamos nosotros en la historia, dentro del pueblo de Dios, en el plan de salvación, cuál es nuestro papel, cuál es nuestra misión como pueblo. En el libro de Daniel es donde está eso. Por eso los adventistas dedicamos tanto tiempo al estudio de este libro, porque aquí están las profecías de tiempo más largas de todas las escrituras. Entonces, miren, Daniel es un libro escrito en 2 tomos. El primer tomo va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 y el segundo tomo va desde el capítulo 8 al capítulo 12. O sea, la primera parte, que le llaman la parte histórica, aunque contiene 2 capítulos proféticos, es Daniel del 1 al 7. La parte escatológica, o netamente profética, es Daniel del 8 al 12. ¿Cómo sabemos esto? Miren, muy sencillo. Vamos a hacer un breve análisis de la estructura, de cómo está hecho el libro de Daniel. Daniel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, es un quiasmo. Quiasmo es una figura literaria hebrea que utilizaban los antiguos escritores hebreos para presentar las escrituras. Y esta estructura era inspirada por Dios. No se la inventaban ellos, ¿eh? Era Dios que ordenaba que se hicieran, que se escribiera así. ¿Por qué? Porque el propósito era que solamente los hijos de Dios entendieran y que los hijos de la serpiente no entendieran. Por eso Dios ordenó esa estructura de escritura de la Biblia en forma de quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Mire, un quiasmo son dos listas de cosas, donde esta lista se opone a la segunda lista. Y Dios hacía que sus siervos escribieran las 2 listas, luego hacía que se cruzaran las 2 listas así como una X. Por eso la X es el símbolo de quiasmo. Entonces, esas 2 listas se cruzaban en el medio y los capítulos donde se cruzaban las 2 listas tenían que coincidir. Tenían que coincidir. Entonces, Daniel 7 está escrito así. Desde el 1 hasta el 7, la primera parte, desde el 1 hasta el 7 está escrito en forma de quiasmo. Miren, en el capítulo 1 del libro de Daniel aparece la introducción general de todo el libro, tanto del primer tomo,
Daniel del 1 al 7, y del segundo tomo, Daniel del 8 al 12. El capítulo 1 es una introducción para ambos libros, para ambas partes. Los capítulos 2 y 7 dentro del quiasmo, si usted nota, el 2 sería el primer capítulo de la primera lista y el 7 sería el primer capítulo de la segunda lista. Son dos listas. La primera lista está compuesta por Daniel, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. La segunda lista es Daniel 7, Daniel 6 y Daniel 5. Primera lista, capítulo del 2 al 4. Segunda lista, capítulo 6, 5 al 7. Ven, 3 capítulos cada Manuel, Manuel, ¿sí? la hermana Ingrid te describe, hermano, ¿puede escribir la palabra, por favor? Quiasmo. Ah, quiasmo, con Q de queso, hermana. Quiasmo, con Q de queso, como decimos en Latinoamérica. Esa es la referencia para la Q. Muy bien, entonces, la primera lista es Daniel 2, 3 y 4. Segunda lista, Daniel 5, 6 y 7. Los capítulos 2 y 7 son los capítulos proféticos de este primer tomo. Los capítulos 3 y 6 hablan de conflicto y adoración. ¿Por qué? Porque en Daniel 3 los jóvenes son echados al horno de fuego. Y en Daniel 6 él es echado al foso de los leones. ¿Cuál era el problema en ambos casos? La adoración. Los 3 jóvenes se negaron a adorar la imagen de la estatua. Y en Daniel 6, Daniel se negó a obedecer el decreto del rey que prohibía adorar a todos los dioses excepto a él. Entonces, en ambos, el conflicto es la adoración. Y ambos son castigados severamente por adorar a Dios. 3 jóvenes son echados al fuego y entonces baja el Señor y acompaña a los muchachos dentro del horno. ¿Qué le parece? O sea, esto significa que Dios no siempre nos va a librar de las dificultades. Lo que sí Él promete es que va a bajar para acompañarnos en medio de las dificultades. Eso fue lo que hizo con los 3 jóvenes en el horno de fuego. Y con Daniel 6 también. Dios no impidió que Daniel fuera echado en el foso de los leones. Lo que hizo fue que bajó él y se sentó con Daniel ahí a acariciar a los leones. Ven, Dios no nos promete nunca que no tendremos problemas. Lo que Dios promete es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no importa en qué circunstancia y en qué lugar. Esa es la lección de Daniel 3 y 6 dentro del quiasmo. Y entonces aparecen los capítulos que coinciden en este quiasmo, en esta esquí que se cruza. Los dos capítulos que coinciden son el 4 y el 5. ¿Y qué pasa en el 4 y el 5? Pues en el capítulo 4 y 5, el Señor nos habla de cómo Él enfrenta la arrogancia. Capítulo 4, Nabucodonosor es humillado, amarrado con una cadena y pasan 7 años el hombre comiendo hierba, porque él se creía la gran cosa. Y dijo, no sé, esta es la Babilonia grande que yo he fundado y he creado con la fuerza de mi poder y mi sabiduría, todas las cosas. Y ¿saben qué es interesante? Que el capítulo 4 no fue escrito por Daniel, el capítulo 4 fue escrito por Nabucodonosor. Y él mismo narra, si usted lee Daniel 4.1, usted ve cómo comienza Daniel 4.1. ¿Quién está hablando en Daniel 4.1? Es Nabucodonosor. Él está narrando su propia experiencia. Dice que el Señor le sentenció. Y en Daniel 5, el nieto de Nabucodonosor, llamado Belsasar, tomó los vasos sagrados que su abuelo Nabucodonosor trajo de allá de Jerusalén cuando destruyó el templo y se puso a celebrar una fiesta rara y a querer burlarse del Dios de los hebreos, utilizando los vasos sagrados. Eso se llama sacrilegio. Utilizar cosas sagradas para un uso común se llama sacrilegio. Y Belsasar cometió sacrilegio con los vasos sagrados y entonces apareció el primer WhatsApp de la historia. ¿Ustedes sabían que existía WhatsApp en la época de Babilonia? Una mano escribió WhatsApp o Twitter o Messenger. Primer sistema de escritura a distancia. Desde el cielo le mandaron un Twitter a Belsasar. Y él sabía que lo que estaba escrito allí era terrible porque tenía una tembladera el hombre. Estaba borracho, ¿saben? Estaba muy borracho. Pero cuando vio la mano escribiendo,
Y imagino que no era una mano bonita, decorada, no, 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 era una mano que infundía terror, miedo. Y en la pared hay una mano escribiendo letras de fuego. Es el primer Twitter de la historia. Dios escribe a un montón de gente que están allí borrachos, burlándose de su templo, utilizando sus vasos sagrados para barbaridades. Y Dios le escribe allí, en la pared, una sentencia terrible. Y Belsasar, que está borracho y asustado, manda a buscar a todos los entendidos en escrituras y en idiomas en su reino para que le interpreten qué dice allí, que lean y que le interpreten qué dice allí. Pues Dios actuó para que ninguno pudiera interpretar lo que allí decía. No era que no eran brutos, no eran gente analfabeta, no eran gente de poco conocimiento. Los que estaban allí eran gente de mucho conocimiento, gente muy estudiada, y Dios impidió que ellos pudieran leer la escritura, pero a su siervo Daniel les reveló el significado de la escritura y Daniel se lo dijo a Belsasar. Y era tremendo. Yo lo estaba diciendo allí que hasta ese día él iba a estar vivo. Oiga, a veces nos dicen, mire, usted tiene una enfermedad terminal y le quedan 6 meses de vida. Por lo menos le dan 6 meses. A Belsasar le dijeron, hoy mismo tú vas a morir. Esta misma noche tú vas a morir. Eso ocurrió un 12 de octubre del año 539 antes de Cristo. Esa sentencia. Entonces, aquí tenemos el quiasmo. En esta primera parte, ¿cómo combinamos el quiasmo? El capítulo 2 con el capítulo 7. Así se entiende, Daniel. Capítulo 2, donde habla del sueño de la bestia, sueño de la imagen con metales. Cabeza de oro, pecho y brazo de plata, vientre y muslo de bronce, pierna de hierro, pies de hierro y barro. Así funciona, Daniel 2. Con Daniel 7, que son bestias. León, oso, leopardo, bestia terrible y espantosa, que algunos llaman dragón o dinosaurio. Y luego el cuerno pequeño. Esos son capítulos 2 y 7. Ahora bien, fijaos qué interesante. ¿Cómo combinamos Daniel 2 con Daniel 7, que son los dos capítulos proféticos dentro de esta parte que es histórica? ¿Cómo combinamos esto? Fijaos. El león ya es Babilonia, en Daniel 7. El oso es Medo-Persia. El leopardo es Grecia. El dragón es el Imperio Romano, que terminó en el año 476, porque Roma fue imperio desde el 168 al 476, según Daniel 7:7. Después de la caída de Roma, en el 476 después de Cristo, aparecen 10 cuernos. La bestia, terrible y espantosa, tiene 10 cuernos encima. Eso significa que el Imperio Romano, cuando cayó como imperio, entonces se dividió en 10 secciones, que eran 10 provincias. 10 provincias del Imperio Romano se convirtieron en 10 naciones. Esas provincias en la antigüedad llevaban un nombre como Germania, que es hoy Alemania. Por eso se le llaman germanos. A los alemanes le llaman germanos. Los Dacia, que es Rumanía. Galias. ¿Por qué le llaman a los franceses galos? Porque en el Imperio Romano su provincia era Galia. ¿Por qué le llaman británicos a los ingleses? Porque en el Imperio Romano su provincia se llamaba Britania. ¿Por qué le llaman lusos a los portugueses? Porque su provincia en la época del Imperio Romano se llamaba Lusitania. ¿Ah? Lombardía es Italia. Hispania es España. ¿Ven? Cada nación moderna tenía un nombre como provincia en la época del Imperio Romano. Entonces se dividió en 10. Hermano, si fuera ¿Sí? tan amable de volver a repetir esos 10 nombres. Ok, mira, hermana. Las provincias eran Britania, que es hoy Inglaterra. Germania, que es hoy Alemania. Galia, que es hoy Francia. Lombardía, que hoy es Italia. Lusitania, que hoy es España. Lusitania, que hoy es Portugal, perdón. Lusitania es Portugal.
Hispania, que hoy es España. Dacia, que hoy es Rumanía. Burgundia, que hoy es Suiza, Austria y esos territorios centrales. Así eran las provincias romanas de la antigüedad. Luego, hermana, me he escrito por privado y entonces se lo enviaré detallado para que pueda tenerlo. ¿Sabe? Me escribe Muchas gracias, hermano. por WhatsApp. Entonces, hermanos, esas 10, los famosos 10 cuernos que tenía la imagen son el Imperio Romano dividido. Luego, dentro de esos 10 cuernos aparece un cuerno pequeño. Eso lo dice Daniel 7, ¿verdad? Daniel 7, cuando habla de las bestias. De la última bestia salen 10 cuernos. De esos 10 cuernos aparece un cuerno pequeño en el medio que arranca 3 de lo que ya estaban establecidos. Y ese arrancado de 3 cuernos es desde el año 493, el primer cuerno, 534, segundo cuerno, y 538, el tercer cuerno, que fue la erradicación de 3 tribus que eran arrianas. El Imperio Romano fue atacado por 10 tribus bárbaras del norte de Europa. Y esas tribus llevaban los nombres de sus reyes o de su territorio. Por ejemplo, los érulos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, los burgundios, los alamanes, los bretones, los hunos. Esos pequeños reinos convirtieron sus territorios en naciones, lo que es hoy España, Portugal, Alemania, Inglaterra, la misma Francia, Italia, se convirtieron en naciones. Luego, el cuerno pequeño crece terriblemente entre el año 538, cuando derrotaron al último cuerno que se oponía al papado, al cristianismo clásico, porque el cristianismo clásico dice que Dios es uno formado por 3. La famosa Trinidad o triunidad, la palabra correcta sería triunidad. Una unidad compuesto de 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los arrianos decían que no, que el Espíritu Santo era una fuerza, una manifestación, que el Hijo era creado, que no era Dios, y que el único Dios era el Padre. Esa es la teoría de los arrianos. Todavía quedan algunas confesiones religiosas que creen esto, como los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza. Esa es la teología central del arrianismo. Y estas 3 tribus eran arrianas. Por eso el cuerno pequeño arranca estos 3 cuernos para poder tener supremacía total. Luego, en Daniel 7 nos habla de el anuncio del juicio. Y este juicio va desde el año 1798, cuando Napoleón le quita el poder civil al papado. 1798. Y va desde 1798 hasta el año 1844, cuando se cumple Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañana el santuario sería restaurado. Es a partir de aquí que comienza el misterio. De aquí para atrás se sabía casi todo. Daniel revelaba: esta bestia significa esto, este metal significa esto. Pero a partir de Daniel 8:14 hay cosas que no se entienden, y por eso fue que Dios le dijo a Daniel que cerrara y sellara, porque eso se iba a entender en el tiempo del fin. Entonces, el anuncio del juicio va desde el año 1798 hasta el año 1844. Son 42 años en la que muchos correrían de aquí para allá y el tiempo se aumentaría. El conocimiento se aumentaría. Es ahí cuando dice Daniel 12:4. Y la ciencia se aumentará. Pero esa ciencia no es tecnología, es teología. ¿Por qué? Lo que se va a conocer es qué es lo que significa Daniel 8, qué es lo que significa Daniel 9, qué es lo que significa Daniel 10, 11 y 12, que son los capítulos que Dios le ordena a Daniel que cierre y que selle. ¿Quedamos claros? Hasta el capítulo 7, donde dice: mira, tal bestia, el león significa esto, el oso significa esto, el leopardo significa esto, la bestia terrible y espantosa significa esto, los 10 cuernos son esto. De esos 10 cuernos, 3 van a desaparecer. Uno que va a surgir al final va a derribar a 3. Y ese último cuerno pequeñito se va a convertir en el más grande de todos. Luego el Señor, dice Daniel 7,
Va a poner tronos, el anciano de días se va a sentar y ese cuerno pequeño va a ser juzgado. Y va a comenzarse un juicio que será dado en favor de los santos del Altísimo, porque este cuerno pequeño va a hablar grande cosa contra Dios, va a perseguir al pueblo de los santos, lo va a matar, lo va a someter, pero Dios lo va a juzgar, porque siempre funciona así en la profecía. Ustedes recuerdan, Dios trajo a Babilonia para que castigara a Judá. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Fue Dios que se lo dijo a través del profeta Isaías y Jeremías, que iba a traer a los babilonios para castigar la idolatría de Israel. Y así ocurrió. ¿Mm? En el 722, Dios trajo a los asirios y se llevó a las 10 tribus del norte, a Asiria. Después en el 586, entre 586 y 605, Dios trajo a Nabucodonosor a Jerusalén, que destruyó el templo, tomó preso a Joacín y se lo llevó a Babilonia junto con Daniel y sus 3 amigos. Y también estaba Ezequiel dentro de ese grupo. ¿Sí? Luego el Señor castigó a los babilonios con los medopersas. ¿Sí? Luego castigó a los medopersas con los griegos. Y después tomó a los romanos para castigar a los griegos. ¿Y quién castiga a los romanos? Pues es el Señor mismo que lo castiga. Y comienza con el juicio al cuerno pequeño. Comienza con el juicio, se anuncia el juicio. Y ese juicio comienza a anunciarse en el año 1798, cuando el Papa es tomado preso. Hasta el año 1844, cuando surge un pueblo para explicar el tema del juicio. Ese es el tema central de Daniel del 8 en adelante, el juicio de Dios. ¿Cómo que Dios hace el juicio? ¿Desde dónde lo hace? ¿Y cuáles son los pasos que Dios da para hacer ese juicio? Entonces, el inicio del juicio celestial, ¿dónde? En el cielo, es en el año 1844. Hay 4 ciclos aquí en la primera parte de Daniel, desde el capítulo 2 al capítulo 7. Miren, Daniel 7, del 1 al 14, vamos a centrarnos aquí en este capítulo interesante, que es el capítulo que habla del juicio, Daniel 7. De Daniel 7, los versículos del 1 al 14, en la visión en su totalidad, nos habla del cuerno pequeño y el juicio en que Jesús recibe el reino de su Padre. Daniel 7, del 1 al 14, también nos habla de ese inicio de un juicio cósmico para juzgar a esta entidad, el cuerno pequeño, que se atreve a insultar a Dios, que se atreve a cambiar el plan de salvación, que se atreve a echar por tierra el santuario, que es la ilustración más grande que Dios ha dado para que entendamos el plan de salvación. Daniel 7, del 15 al 18, es donde se dice que Daniel quiso saber en cuanto al significado de toda la visión, y el ángel respondió en forma breve que las 4 bestias representaban 4 reinos, después de los cuales los santos recibirían el reino para siempre. Daniel 7, del 19 al 22. Daniel quiere saber el significado de la 4ª bestia que tiene los 10 cuernos y del cuerno pequeño. Nos habla también de la llegada del anciano de grande días y del juicio en favor de los santos. Daniel 7, del 23 al 27, el ángel explica a Daniel qué es la 4ª bestia, los 10 cuernos, el cuerno pequeño y el juicio. Un juicio que consta de 3 pasos. El juicio celestial de 3 pasos. El juicio celestial consta de estas 3 partes que son lo mismo, la misma parte que tienen los juicios terrenales. Daniel 7, del 8 al 10 y del 13 al 14, del 17 y al 18, del 21 al 22 y del 25 al 27. Así está dividido ese capítulo para que podamos entenderlo en unidades temáticas. Primera unidad, Daniel 7, del 8 al 10 y 13 y 14. 17 y 18, 21 y 22 y 25 y 27. Claramente el juicio se compone de 3 etapas. Primero, investigación. ¿Por qué? Porque en Daniel 7 dice, los libros fueron abiertos. Se sentó el anciano de días y los libros fueron abiertos. Se abren los libros en el cielo y se examinan los casos de todos los que profesaron el nombre de Jesús. ¿Quiénes son los que son juzgados aquí? Los que profesaron, los que alguna vez profesaron el nombre de Jesús. Segunda parte de este juicio, el veredicto o la sentencia.
Cuando termina la investigación, se pronuncia en el cielo la sentencia a favor de los santos del Altísimo, y el Padre le dará el reino a Cristo, que es lo mismo que mencionó Daniel 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando en la Biblia se utiliza la palabra se levantará fulano, era para reinar. Se hablaba siempre de los reyes. Se levantó fulano y reinó tantos años en Israel. Se levantó su hijo y reinó tanto. ¿Ven? Entonces, el sentido de esta palabra en la Biblia, teológicamente, levantarse es comenzar a reinar, comenzar a gobernar. Entonces, la primera parte es investigación, la segunda parte es veredicto o sentencia, y la tercera parte es la recompensa. Cuando Cristo y los santos tomen posesión del reino en la tierra. ¿Eh? Entonces, investigación, veredicto, que comparamos Daniel 12:1 con Apocalipsis 22:11, donde dice que Jesús recibirá el reino y los santos también. Entonces, la idea de que el juicio transpiraría en 3 etapas, la investigativa en el cielo, la sentencia en el cielo y la recompensa en la tierra. ¿Ven? Hay 2 partes que son en el cielo, la investigativa y cuando se dicta sentencia. Eso es en el cielo. Y saben que los únicos en todo el mundo que entienden esto así son los adventistas del séptimo día. Ninguna otra confesión religiosa lo entiende así. Los católicos creen muy diferente del juicio, y los evangélicos creen muy diferente del juicio, y los testigos de Jehová creen diferente del juicio, y los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los mormones, todos creen de una manera muy diferente del juicio. Pero nosotros nos ceñimos a lo que enseña Daniel sobre el juicio. Nuestra creencia es bíblica. Por eso el adventismo es diferente al resto de las confesiones religiosas en lo que se refiere a esta creencia del juicio. Ahí estamos solos, nadie más nos acompaña. Nuestra creencia es exclusiva. Entonces, el juicio transpira en el cielo, la recompensa en la tierra, y no se comprendió esto antes del año 1844. Es después del año 1844 cuando los adventistas o los mileristas llegan a esta conclusión, porque luego la iglesia adventista surge como iglesia en sí organizada en el año 1863, y esto apenas comienza en el año 1844, esta comprensión. Entonces, ¿cuáles son los ciclos que aparecen en Daniel 7? Daniel 7, 8 al 10, 13 y 14. Una visión en su totalidad. Mire, dice allí Daniel 7, 8, 10, 13 y 14. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, hablando el profeta Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Estos son las 3 tribus bárbaras que fueron destruidas por el papado porque ellos eran arrianos, ellos no creían que Cristo era Dios. Así que la Iglesia Católica no podía tener supremacía sobre todo el cristianismo hasta que estas 3 tribus que negaban la divinidad de Jesús no fueran destruidas. Esos son los 3 cuernos que arranca el cuerno pequeño. Entonces, y he aquí que este cuerno tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos. ¿Ve? Y aquí comienza el juicio. Está hablando de un tribunal. Fueron puestos tronos. Y se sentó, que es la misma palabra que en el versículo donde dice, el juicio empezó y un anciano de días en el cielo, esto ocurre en el cielo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. ¿Ven que eso parece un montón a la misma descripción que hace Ezequiel cuando habla del Padre, que ve al Padre, también Isaías? Dice que era fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él y millares de millares, ¿dónde? En el cielo, por lógica, le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, ¿dónde? En el cielo, evidentemente. Se sentó el juez y los libros fueron abiertos. Aquí donde entra la fase de investigación. ¿Qué se escribe en los libros? Las obras de aquellos que alguna vez profesaron el nombre de Cristo. Porque aunque la salvación es por fe, lo que se juzga son las obras. Lo que está escrito en ese libro son las obras de la fe. Por eso que en el adventismo se habla de la fe que obra por el amor. No creemos en la salvación por obras. Lo que creemos es, según Santiago, que la fe sin obras está muerta. Las obras indican el tipo de fe que tenemos. Entonces, aquí nos está hablando la palabra de Dios de que en el cielo se abren los libros donde están las obras de aquellos que profesan el nombre de Cristo. Y dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Aquí
los mileritas se centraron en eso. Alguien que viene en las nubes de los cielos. Cuando buscaron la concordancia, ¿dónde más habla de que uno viene en las nubes de los cielos? Apocalipsis 1:7 dice, viene en las nubes y todo ojo le verá. Y en Tesalonicense, y el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y nubes, y uno viniendo sobre las nubes le daba a ellos segunda venida de Cristo. Pero aquí, el anciano de día se sienta donde es en el cielo. Y esta asistencia del Hijo frente al anciano de día es en el cielo, no es en la tierra. Está hablando de las dos primeras fases del juicio. ¿Cuáles son las dos primeras fases? Usted lo escribió allí, investigación y veredicto, la sentencia. Entonces, miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día. ¿Y dónde era que estaba el anciano de día? En el cielo, lógico. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿Dónde? En el cielo, hermanos queridos. Así es que, y le fue dado a Jesús por el Padre dominio, gloria y reino. O sea, Jesús recibe el reino en el cielo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Usted nota que si usted compara la visión de la estatua de Daniel 2 con la visión de las bestias de Daniel 7, hay un paralelismo interesante. En Daniel 2, la cabeza de oro es el león en Daniel 7. En Daniel 2, la plata, que es el pecho y los brazos de plata, son el oso en Daniel 7. El bronce, que son el vientre y los muslos en Daniel 2, es en Daniel 7 el leopardo con 4 alas. En Daniel 2, el hierro, que son las piernas de hierro, equivale a la bestia terrible y espantosa en Daniel 7. Y parece que ahí acaba el paralelismo. ¿Verdad que sí? Que parece que acaba. ¿Por qué? Porque en Daniel 2 aparece una piedra que golpea los pies de la estatua y convierte en polvo el oro, la plata, el oro, el bronce, el hierro. Pero en Daniel 7 comienza a explicar que en el cielo, ¿qué es lo que ocurre? Después de la bestia terrible y espantosa, con que le salen 10 cuernos, entre los 10 cuernos sale un cuerno pequeño que arranca 3. ¿Qué es lo que narra después de eso? En Daniel 7, que en el cielo se ponen unos tronos, se siente el anciano de día, el Hijo de Dios se acerca hacia el anciano de día, se le entrega el poder, el reino al Hijo del Hombre que se acercó. ¿Eso es el juicio, señor, que está hablando? ¿Qué fue lo que anunció Guillermo Miller y su gente después que entendieron el tema? ¿El juicio? ¿Cuál fue la verdad que le dio origen al pueblo adventista del séptimo día? ¿El juicio? ¿En qué verdad teológica es que difieren los adventistas del resto de las confesiones religiosas? ¿En el juicio? ¿Qué es lo que decimos los adventistas? Que el juicio se está haciendo ahora. ¿Qué dicen los católicos? Que el juicio será cuando usted se muera. Y los evangélicos, que el juicio será cuando Cristo venga después del milenio. No, hermanos queridos, la Biblia dice que el juicio comenzó por allá por el año 1798, cuando Dios le quitó el poder civil al papado. Y comenzó la fase investigativa, porque se abren los libros en el cielo de todos aquellos que profesaban el nombre de Cristo. Fijaos que los mileristas no eran de la iglesia exclusiva de la Conexión Cristiana, a la que pertenecían José Bey, Jaime White. No, no, también había metodistas como Elena G. de White y había bautistas como Guillermo Miller. Ve que había gente de todas las iglesias. Porque todos ellos profesaban el nombre de Cristo. Y lo que va a ser llevado a juicio son los nombres de aquellos que profesaron alguna vez el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro que el juicio tiene que comenzar ¿por dónde? ¿Dios juzga primero a los impíos o a los cristianos? Según la Biblia. A los cristianos dice que es necesario que el juicio comience por casa. Es lo que dice la propia Biblia. Entonces, hermano querido, ven cómo todo coincide a la perfección cuando estudiamos la Biblia como ella dice que hay que estudiarla, un poquito acá, un poquito allá. Un texto arroja luz sobre otro texto. Entonces, vamos concluyendo ya, hermanos. Daniel 7, 17 al 18, hay una explicación breve. 4 bestias seguidas por el juicio. Después recibirán reino cuando Jesús venga, los santos del Altísimo, y poseerán el reino cuando Jesús venga, hasta el siglo, eternamente y para siempre. Eso es Daniel 7, versículo 17. Daniel 7, versículo 21 y 22. El juicio celestial revoca los juicios injustos del cuerno pequeño contra los santos y pronuncia un juicio en favor de ellos. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño instauró un tribunal aquí en Europa en el siglo XVI. ¿Cómo le llama la historia a eso? La Santa Inquisición. ¿Qué era la Santa Inquisición?
el tribunal del Santo Oficio, donde la Iglesia Católica juzgaba y condenaba a muerte y torturaba y hacía una barbaridad terrible. Por 1260 años, el cuerno pequeño se puso en el lugar del juez. Él quitó al anciano de día, se puso él y comenzó a decir quién se salva y quién se pierde, y a quién mato y a quién dejo con vida. Entonces, aquí en Daniel 7, 21 y 22, el juicio celestial que comienza en el cielo revoca todas esas sentencias donde el cuerno pequeño quemó a gente viva, aserró, mató, torturó, hizo un montón de barbaridades, y que en el nombre de Dios hizo eso. ¿Y sabe qué es lo trágico? Que el juicio que hizo la Iglesia Católica en la Edad Media no fue contra los musulmanes ni contra los paganos, fue contra otros cristianos. Fue contra gente que tenía la misma creencia en la Biblia, pero por creer la Biblia y rechazar los postulados de su jefe, de su cabeza, del Papa, hablando claramente, la Iglesia Católica asesinó a un montón de gente, hizo un juicio aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace el juicio en el cielo? Revocar esos juicios que hizo la Iglesia Popular y que eran juicios injustos del cuerno pequeño contra los santos, y pronuncia un juicio en favor de los santos. Y veía yo, dice Daniel 7, 22, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía hasta que vino el anciano de días en el cielo, y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo en el cielo, se da esa sentencia. Y llegó el tiempo cuando Jesús venga. ¿Cuándo llega el tiempo? Llegó el tiempo cuando Jesús venga y los santos recibieron el reino. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Entonces Daniel 7, 25 al 27 nos habla del juicio celestial que revoca el juicio injusto del cuerno pequeño contra los santos y pronuncia sentencia en favor de ellos. ¿Y dónde lo dice eso? Mire, el versículo 9 y 10. Y hablará palabra contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto tiempo pisoteó el cuerno pequeño a los santos de Dios? 1260 años. Desde el año 538, cuando eliminó los tres cuernos que se lo ponían, hasta el año 1798, cuando Napoleón fue y le quitó el poder entonces al papado. Entonces dice, pero se sentará el juez. ¿Qué es lo que sigue después de la Inquisición y de la barbaridad, después del año 1798? ¿Qué es lo que dice la Biblia que sigue? Se sentará el juez en el cielo. Es la misma palabra que aparece en los versículos 9 y 10. Y le quitará su dominio, ¿quién? Al cuerno pequeño, para que sea destruido, arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Jesús venga. Cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí está claro Daniel 7, 25 al 27. El cuerno pequeño hizo sus barbaridades durante los 1260 años, desde el 538 a 1798. Después de 1798 se sentó el juez en los cielos. Pero hubo un periodo de tiempo de 42 años donde los hijos de Dios tenían que anunciar aquí que ese juicio iba a comenzar. Eso es el surgimiento de los mileristas. ¿Ven? Entre 1798 faltaban dos años para que llegara el año 1800, hasta el año 1844, cuando el santuario en el cielo comienza a ser purificado. Eso es lo que da origen al adventismo del séptimo día. Por eso ustedes somos adventistas y no somos metodistas ni bautistas, aunque dentro de la iglesia adventista hay un montón de adventistas que piensan como metodistas y bautistas y todo eso. No se duerma con eso, para que no se esté peleando con la gente, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, hermano querido, ¿qué significa el reino dado a Cristo? Ellen G. White, que es la escritora inspirada para nosotros los adventistas del séptimo día, en su libro Primeros Escritos, en la página 280, dice: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, si quiere anote esa cita para que luego la busque y la compare. Primeros Escritos, página 280. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, donde en el cielo, había proseguido el juicio investigador de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Nosotros estamos en el juicio de los justos vivientes. Ya el Señor juzgó a los mártires, a todos aquellos que murieron. Entonces, habiendo hecho expiación por su pueblo, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino, estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Así que el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que aparece allí en Primeros Escritos, página 280. Así que Jesús, al recibir Jesús el reino,
es lo mismo que Jesús casarse con su pueblo. El rey se casa con su esposa. Y luego viene el juicio, hermanos queridos. Jesús recibe el reino, que es lo mismo que casarse con su pueblo. Jesús recibe el reino y se casa con su pueblo en el cielo cuando su reino está completo al concluir la investigación. Así que la boda se celebra en el cielo mientras que el pueblo se encuentra aún en la tierra. En otras palabras, la boda se celebra a distancia. El pueblo en su totalidad es la esposa y cada miembro como individuo es un invitado a la boda. Y Lucas 12, 13 al 37, 35 al 37, Lucas 12, 35 al 37, nos habla de que hay una diferencia entre la boda y la recepción. La boda y la recepción. Usted y yo, cuando somos invitados a una boda, ¿qué que somos invitados? ¿A la recepción o a la boda? ¿Qué creéis vosotros? ¿Entendéis la diferencia? ¿A qué que somos Las invitados? dos cosas. ¿Sí? No, A la hermana, no. boda, ¿Dónde se celebra la boda? las iglesias o Mire, o estamos hablando de las bodas terrenales, aquí. aquí, ¿Cuántos pasos tiene una boda? Primero, los contrayentes van ante el juzgado. al juzgado Sí, y es el juzgado que lo declara marido y mujer, ¿sí o no? sí, ¿Y usted es Ujú. invitado a esto? No, 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 usted es invitado a la recepción. a la sí, recepción. Correcto. Entonces nota que la Biblia tiene razón. sí, La Sí. boda se celebra en el cielo, Cristo frente a su Padre. Pero usted y yo sí, vamos a ser invitados a la recepción porque dice que el Señor va a hacer una gran mesa y se así es, así es. bienaventurados, benditos, felices, los que son invitados a la cena de la boda. ¿Cuándo que se cena? ¿En el tribunal cuando se están casando o en la fiesta de la recepción? ¿Dónde que se cena? Ven que la Biblia es coherente. Somos nosotros los que nos equivocamos y, hermanos, somos invitados a la recepción, a la fiesta, al convite, como le llaman aquí. Entonces, concluyendo, hermanos queridos, Lucas 12, que nos habla de una parábola de boda, hace una diferencia entre la boda y la recepción. En la boda la novia está ausente, pero en la recepción está presente. Y dice allí, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Que el Señor regrese de las bodas. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que Cristo regrese ¿de dónde? De las bodas, porque Él se casó con su pueblo, allá en el año 1144 se casó. Ahora, cuando Él venga, viene de las bodas para celebrar la recepción o el convite. Entonces dice, está aparejado como personas que aguardan que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Lo mismo narra Mateo 22, 11 al 13. Cuando entra el rey para revisar los vestidos de aquellos que fueron invitados y encuentra ya un individuo que no está vestido de boda y le pregunta, ¿cómo entraste aquí? Y manda que lo echen fuera, que lo aten de pies y manos y que lo echen fuera. Entonces, hermanos queridos, en conclusión, Daniel en su primera parte, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, es bastante claro. Miren, Daniel 1, la introducción para ambos libros. Daniel del 2 al 7, la parte histórica con dos capítulos proféticos que forman las esquinas o los extremos del quiasmo. Daniel 2 con la estatua y Daniel 7 con las bestias. Daniel 3 y 6. 3, horno de fuego. 6, pozo de los leones. Los siervos de Dios fueron castigados por negarse a tener relación con su Dios. Querían impedir que tuvieran relación con su Dios. Fueron echados en un horno de fuego por negarse a adorar una estatua, idolatría. Y fueron echados al foso de los leones por negarse a adorar a su Dios. Daniel 6. Daniel 4 y 5. En Daniel 4, Dios humilla a Nabucodonosor porque se cree la gran cosa. Y en Daniel 5, humilla a su nieto, Belsasar, que era hijo del hijo de Nabucodonosor. El hijo de Nabucodonosor era Nabonido. Y el hijo de Nabonido era Belsasar. Para que cuando leamos que tu padre, no pensemos que Belsasar era hijo de Nabucodonosor, no, era nieto. El hijo de Nabucodonosor era Nabonido y Belsasar era nieto. Entonces, nos queda claro. Daniel 7 nos habla entonces del juicio. Comienza el juicio en el cielo y Dios tiene que levantar un pueblo para que anuncie ese juicio. Eso es lo que ocurre entre el año 1798 y 1844. Esos 42 años, 46 años, es para anunciar
que la hora de su juicio es venida. Apocalipsis 14, del 6 al 12. El mensaje de los 3 ángeles. Los mileristas predican el mensaje del primer ángel, anuncian que la hora del juicio ha comenzado. Y usted y yo, adventistas del séptimo día, que estamos en el extremo opuesto, tenemos que anunciar, ¿qué cosa? Que el juicio acaba. En nuestra época el juicio termina. Han pasado 180 años desde que comenzó la proclamación de la hora del juicio. Los mileristas predicaron el mensaje del primer ángel. Los adventistas predicamos el mensaje del tercer ángel, del último. ¿Y qué es lo que advierte ese mensaje? Que si alguno adora a la bestia, ¿no fue lo que pasó en Babilonia con los 3 jóvenes y Daniel? Fueron echados al horno. ¿Y qué es lo que nos espera a nosotros? Una tribulación cual nunca ha sido vista. Pero, hermano, no se asuste, porque el Señor ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Estuvo con los 3 jóvenes en el horno? Sí. ¿Estuvo con Daniel en el foso de los leones? Sí. Entonces usted y yo no tenemos que tener miedo, porque tenemos al más poderoso de nuestro lado. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender que Daniel es la explicación del plan de salvación en su primer tomo, capítulo 1 al 7, como en su segundo tomo, capítulo del 8 al 12. En el próximo tema, entonces, le explicaré lo que significa Daniel del 8 al 12. Hoy hemos estudiado la primera parte, Daniel del 1 al 7, que concluye con el juicio, que comienza Dios a juzgar al cuerno pequeño que intenta sustituir a Dios, y somos los adventistas los que tenemos que aclararle al mundo que el juicio no es como lo dice la Iglesia Católica, el juicio como lo dice Dios en la Biblia, Daniel 7. Que Dios nos ayude, que nos dé firmeza, que nos dé convicción, que nos dé sabiduría para entender y sobre todo, amor para vivir. Cristianismo es relación con Jesús, no con la iglesia, con Jesús. Y el que tiene una relación con Jesús, se nota. Que Dios le guarde y nos ayude a vivir a la altura del tiempo en el que estamos. Cuando Dios va a acabar el juicio, va a decir, hecho es. Bendiciones para todos mis hermanos. Nos veremos en la próxima ocasión para estudiar el segundo tomo, Amén, mi hermano. capítulo del 8 al 12. Muchas gracias. Amén. Manuel, despídenos en oración. Este programa, esta predicación queda en YouTube o no? No. Queda en Facebook, hermana Nubia. Yo no soy capaz de manejar el Facebook. Bueno, entonces tengo que aprender a manejar el Facebook para poderlo compartir. Que Yo etiqueten a la señora, la etiquetan ahí en los comentarios y a ella le aparece la notificación de que la etiquetaron para que busque el programa. Pero ella tiene Facebook. Si ella no tiene, no la podemos etiquetar. No, yo no tengo Facebook, yo tengo Ya Facebook. no tiene. Hermana Yo lo que tengo es Donna, yo YouTube. tengo Facebook también, por favor, etiquéteme porque la prédica estaba muy bien, muy bien, muy bien. Yo Hermana, tengo el YouTube. usted YouTube me para busca en compartir. Facebook como Donna Urania, ahí está la prédica, la primerita que ve va a ser esa. Ay, no, pero en Facebook no. Como Muy bien, Donna hermanos Urania. queridos, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor Oramos. que nos ha permitido repasar bendiga. brevemente estos conceptos teológicos. Oremos, nuestro Dios y nuestro Padre. Muchas gracias te damos porque tu palabra ha sido revelada de tal manera que hasta un niño de 8 años puede entender su mensaje si tiene las herramientas adecuadas. Capacítanos para entender cómo se estudia tu palabra, danos sabiduría para poder tener entendimiento y discernimiento. Bendice a cada persona aquí congregada y permite, amado Dios, que nuestros dones sean reactivados por tu Santo Espíritu, a fin de que ejerzamos un ministerio que glorifique tu nombre y bendiga a todos aquellos que nos rodean. Gracias por escuchar nuestras oraciones y gracias por responderlas. Te hablamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Hermana Nubia, lo voy a tratar de subir al Facebook, al YouTube. ¿Oyó? Ay, qué rico, puede hacer. Por No favor, le- hermana, qué bien, Yo me Dios la bendiga. Vale. Lo subiré al YouTube ahora más tarde, porque ahora ya me Ay, tengo Dios me que la ir al bendiga. trabajo. Ay, Ahí qué lo voy a bien. subir para que usted lo pueda coger, que yo sé que de usted ahí lo pueden coger muchas personas. Que Ay, Dios me Sí, los yo creo que bendiga, no muchas compartir. bendiciones y nos Amén. vemos, si Dios quiere, la próxima semana. El lunes. El ¿sí? lunes estaré. Y bueno, yo no estaré los próximos días, pero estará Manuel Antonio Mejía, estará a cargo del grupo y me parece que la hermana Janet Severino también estará, así que no va a hacer falta. Ya tengo los predicadores aquí
y ellos van a llevar el grupo adelante y ustedes les colaboran también, ¿vale? Así es, sí, hermana, lo importante es no quedar huérfanos. No, no vamos a quedar huérfanos. Yo también trataré de entrar algunos días que tenga internet, trataré de entrar. Pero ahora Manuel Antonio estará al frente del grupo con Janet. ¿eh? Muy bien. Bueno, Muchas un gracias. abracito fuerte. Le damos un abracito fuerte a Manuel, que ha traído una Gracias, prédica hermano. muy Dios te buena. bendiga. Ahí es. Dios me los Muchas bendiga. bendiciones. Muchas Que Dios les gracias. bendiga. Dios proteja. Amén, amén. Bendiciones. Hasta luego. Adiós. Bendiciones.